Vamos, iglesia, unimos nuestra voz declarando: suya es la batalla, y suya es la. Nos dio la victoria. Confiado, confiado soy. No hay nada. Él es Dios. Si Él es, una vez más, suya es la. Nos ha dado la victoria. Confiamos en ti y confiado estoy. Vamos, las voces una vez más. Suya es la batalla. Suya. Cuán fuerte y poderoso sobre todo y sobre todos. Amén. Amén. Sobre todo es nuestro Dios. Gracias, Visión Worship, por guiarnos en este tiempo tan especial de adoración. ¿Alguien está agradecido por nuestro equipo de Visión Worship? Damos gracias a Dios porque es hermoso recordar que la adoración no solamente son canciones que cantamos, sino es un tiempo en el cual entramos a la presencia de Dios. Y ese tiempo, esta adoración prepara nuestro corazón para poder recibir su palabra el día de hoy. La semana pasada comenzábamos una serie titulada El guión de tu mente. ¿Alguien estuvo aquí la semana pasada? Descubrimos que todos vivimos siguiendo un guión. Y este guión son esos pensamientos que te van produciendo emociones, que te llevan a producir. Que haya resonado en sus mentes esta semana y está dirigiendo tus pensamientos. Y entendimos que muchas veces hemos creído historias que Dios jamás ha escrito para nosotros. Hasta el día de hoy tú has vivido una historia escrita por el miedo. El día de hoy Dios quiere darte libertad y Dios quiere hacerte una persona nueva, libre, caminando en la verdad de su palabra. Porque cuando Dios sostiene la pluma, ya no define tu futuro. Tus heridas ya no determinan tu identidad. Y la verdad de Dios tiene más autoridad que cualquier mentira que hayas creído hasta el día de hoy. Así que vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Habla nuestras vidas. Ayúdanos a salir de aquí mejor de como llegamos. Te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón dispuesto para entender tu palabra. Háblanos de manera personal. Muéstranos, Señor, las áreas de nuestra vida donde todavía hemos estado creyendo mentiras. Y enséñanos a abrazar la verdad que tú dices sobre nosotros. Renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón y danos el valor para entregarte la pluma de nuestra historia, la pluma de nuestra mente y de nuestro corazón. Espíritu Santo, muévete en este lugar y haz lo que solamente tú puedes hacer. Oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar ahí donde estás. Muchas gracias por estar aquí. Esta mañana nuestro pastor sigue fuera, así que si alguien te invitó a venir aquí para escucharlo, te invito a que regreses la próxima semana porque aquí va a estar. Y bueno, creo que todos recibimos una pluma, ¿verdad? Al llegar aquí, si alguien no tiene una pluma, te invito a que levantes tu mano y te la harán llegar. Ok, y quiero que entendamos algo. Que esta pluma
que tenemos en nuestra mano. A ver si la pueden tener todo en su mano, por favor. Es que está atrás, perdón. Esta pluma simboliza quién tiene la autoridad para escribir el guión de tu vida. ¿Ok? Si alguien aún no tiene pluma, solamente levante su mano y se la harán llegar por un momento. Muy bien, el guión de tu mente. La pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿a quién le vas a entregar la pluma? ¿A quién le vas a permitir que escriba la historia de tu vida? Hablábamos la semana pasada acerca de los pensamientos. Los pensamientos llegan a nosotros, no podemos detenerlos. Hay un estudio que indica que de 50,000 a 70,000 pensamientos diarios llegan a nuestra vida. Entonces, creo que es bastante imposible contener o tratar de controlar cuáles pensamientos van a llegar. Pero esta mañana yo quiero decirte que no todo pensamiento merece autoridad. No todo pensamiento merece tener autoridad sobre el guión de tu vida. Y para eso quiero que vayamos a 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Si tienes tu Biblia, y si no, va a aparecer en pantalla. Y quiero que leamos este versículo, este pasaje de la Escritura, entendiendo que es un pasaje de acción. Es un pasaje donde se nos está dando instrucciones de qué hacer. Y si me ayudan, lo leemos juntos. Dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me encanta este pasaje porque aquí Pablo nos está dando instrucciones. Nos está diciendo algo muy, muy sencillo. Somos humanos, pero no luchamos como los humanos. ¿Qué quiere decir con eso él? Quiere decir que si bien la batalla es real, si bien lo que estás pasando es real y es auténtico, no tienes por qué tratar de hacerlo con tu fuerza de voluntad. No tienes por qué tratar de resolver lo que está sucediendo en tu vida, en tu mente, a tu alrededor, en tu fuerza de voluntad. Este pasaje, Pablo nos está indicando cómo hacerlo. ¿Y cómo? Usando las armas poderosas de Dios. ¿Y qué nos permite hacer esto? Derribar fortalezas, ¿sí? Destruirlas. Pero me encanta que estas otras 3 palabras que vienen ahí. Y dice: destruimos, capturamos y enseñamos. Este pasaje nos da un entendimiento de que podemos hacer algo. A veces llegamos a sentir que no hay nada que pueda hacer con esta situación. No hay nada que pueda hacer con esta manera de pensar. No hay nada más que yo pueda hacer. Yo no puedo en mis fuerzas. Pero aquí Pablo nos está diciendo: no vas a luchar en tus fuerzas. Vas a luchar con las armas poderosas de Dios. Y estas te van a permitir destruir, capturar y enseñar. Y muchas veces creemos que nuestra lucha es con las personas. Muchas veces pensamos que el problema es la otra persona. Pensamos que es la circunstancia, es lo que me está pasando. Ese es el problema, lo que me está pasando. O llegamos a pensar que sabes que el problema es mi pasado. Es lo que me pasó, es lo que viví, es lo que me hicieron, es lo que hice. Y empezamos a poner toda nuestra ansiedad y nuestro esfuerzo en tratar de resolver, cambiando a personas, cambiando circunstancias y cambiando o intentando de cambiar el pasado. Pero Pablo nos recuerda que la batalla más importante que tú tienes está en tu mente. Y eso para mí resuena mucho porque he escuchado y he dicho en más de una ocasión esta frase: así soy. ¿Alguien lo ha dicho? Pues es que así soy. O le dices algo a alguien, o estás en una plática y te dice: pues es que así soy yo, así era mi familia y así voy a seguir siendo, no puedo cambiar. Y esta mañana yo quiero hacerte una pregunta. Y es: ¿quién te dijo que eres así? ¿Quién te dijo que eres así?
Para algunos quizá es conocido como la persona más alegre, o la persona más corajuda, o la persona que hace mayor pleito, o ahí viene la persona triste, ahí viene el amargado, ahí viene la pesimista. Y eres conocido por alguna palabra que te identifica. Y yo te digo, ¿quién te dijo que eras así? ¿Quién te dijo? ¿A quién permitiste que tuviera esa autoridad, que escribiera eso sobre tu vida, que empiezas a decir, pues así soy? Y sabes, quizá durante mucho tiempo has repetido esa mentira en tu mente y empiezas a llamarla, es que es mi personalidad, es que es mi carácter. O cuando las circunstancias no cambian, llegamos a decir, pues es que esa es mi realidad. Esa es mi realidad y tengo que aprender a vivir con mi realidad. Pero Pablo nos recuerda esta mañana que nada de eso es tu identidad, sino que es una fortaleza. Pero en este pasaje nos está diciendo que Dios no nos ha dado armas frágiles. Él nos dio armas poderosas para derribar fortalezas. Y esta palabra fortalezas, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es una forma de pensar tan repetida que termina pareciendo verdad. Lo decimos tantas veces, lo escuchamos tantas veces, que parece verdad aún cuando nunca lo haya sido. Y esa es una fortaleza. Y Pablo nos dice que estas armas poderosas nos permiten derribar, tumbar, bajar, deshacer. Todas estas fortalezas son derribadas no en nuestras fuerzas. No dice vas a aprender a hacerlo en tus fuerzas, no te está diciendo vas a aprender a vivir con ello, no está diciendo vas a aprender a soportarlo. Él nos dice vas a aprender a derribarlas, a derribar estas fortalezas en tu vida. Cada pensamiento que llega a tu mente debe pasar por un filtro. Y quiero invitarte a que te hagas esta pregunta. Cada vez que llega algo a tu mente, cada vez que llega algo que te está ahí incomodando, ¿y cómo saber que es un pensamiento que debo de pasar por este filtro? En cualquier momento que te sientas incómodo, algo que te está causando ansiedad, que te está causando temor, que te empieza a mover el piso y estás ansioso, quizá te roba el sueño, el hambre, no sabes qué hacer, te invito a que hagas esta pregunta. ¿Este pensamiento está de acuerdo con lo que Dios dice de mí? Aquella situación que me está robando la paz, aquello que me está inquietando, aquello que me está haciendo sentir cosas que no quiero sentir, reacciones que no quiero tener, ¿esto realmente está de acuerdo con lo que Dios dice de mí? Porque recuerda que no todo pensamiento merece autoridad sobre tu vida, pero no puedes cambiar tu vida sin confrontar esas mentiras. No puedes transformar tu vida, no puedes transformar el guión de tu vida, de tu historia, sin confrontar estas mentiras. Así que esta mañana yo te pregunto, ¿qué pensamiento has aceptado como verdadero? Simplemente porque ya lo escuchaste demasiado tiempo, simplemente porque lo has creído por tanto tiempo. Cuando eso sucede, yo te invito a hacer esto. Háblate con la verdad. Háblate con la verdad de la palabra de Dios. Si bien hemos entendido que esas son mentiras, y las mentiras vienen a causar siendo tan repetidas que crees que son verdad. Pero esta mañana vamos a aprender a hablarnos a nosotros mismos con la verdad. Y quiero que regresemos en el capítulo 5, en el versículo 5 de 2 Corintios 10. Dice aquí, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.
Pablo te está diciendo qué hacer. Pablo nos dice, captúralos. ¿Qué es capturar? Si es un balón y lo capturas, lo contienes. Si es algo que se te está yendo, un globo que se te empieza a ir, ¿qué haces rápido? Extiendes tu mano y tratas de jalar aquel globo. Si hablamos acerca de un elemento policial, cuando capturan a alguien, ¿qué hace? Lo pone en esposas, ¿verdad? Lo retiene. Eso es lo mismo que Pablo nos está diciendo, captura los pensamientos, tómalos, llévalos cautivos, ¿sí? Este no tiene más lugar en ti, es captura ese pensamiento y enséñale a obedecer a Cristo. O sea, aquí está la respuesta. ¿A qué hago con todos esos pensamientos? Los capturo y los voy a enseñar a obedecer a Cristo. Pero ¿cómo obedecen nuestros pensamientos a Cristo? Es decir, ¿cómo hago eso? ¿Cómo obedecen nuestros pensamientos a Cristo? Cuando dejamos de creer nuestras mentiras y comenzamos a creer la verdad de Dios. Y a veces pensamos que es mucho más complicado. Pensamos, es que no sé cómo hacerlo. Es que no sé ni por dónde comenzar. La respuesta es sencilla. Deja de creer las mentiras y comienza a creer lo que Dios dice de ti. Y por eso quiero que leamos segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y quiero que lo veas como una evidencia de retar tu mente. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Pablo no está diciendo no vas a tener miedo. El miedo es una emoción real y incluso es buena. Porque cuando llega el miedo nos está anunciando que hay peligro, que hay algo que está ahí en lo cual tengo que tener precaución. Entonces, tener miedo no es el problema. Cuando dejamos que ese temor dirija nuestra vida, dirija nuestras decisiones, dirija lo que hacemos o no hacemos por el temor, es cuando esto se vuelve peligroso. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el miedo no viene de Dios. Entonces, cuando lleguen esas situaciones a ti, esos pensamientos, esas emociones, porque aprendíamos que todo pensamiento produce una emoción. Estamos sintiendo el temor. Hazte la pregunta, ¿de dónde viene? ¿Cómo entró a mi mente? Y es ahí donde tú puedes detener ese pensamiento. En lugar de tomar una decisión basada en el temor, puedes tú recordar, Dios dice que Él no me dio un espíritu de temor. Él me dio poder, me dio amor y autodisciplina. Entonces, ¿qué puedo hacer con este sentimiento? Puedo recordar, no, Dios me dio poder para poder hacerlo. Dios me dio amor para poder sobrellevar esto. Dios me dio la autodisciplina. Yo puedo controlar este miedo. El miedo no me controla a mí. Y empiezas a hablarte a ti mismo. No son buenos pensamientos, no son simplemente buenos deseos, es la palabra de Dios hablada a tu vida. Háblate con la verdad. ¿Viene este sentimiento? No viene de Dios. Dios, tú dices que tú no me has dado un espíritu de temor, sino que me has dado este espíritu de poder, de autodisciplina. Porque nuestra mente siempre está hablando, siempre, constantemente, yo creo que incluso dormidos nuestra mente nos está hablando. Y muchas veces nos levantamos, todavía ni abrimos los ojos y ya están los pensamientos ahí. Ya sea lo que dejaste pendiente, la preocupación con la que te dormiste, cobras conciencia y ahí está. O empiezan los pendientes, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y no me va a rendir el día y no tengo la manera de hacerlo y cómo le voy a hacer y la gente no se presentó a trabajar y ahora qué voy a hacer. Y bueno, desde antes de abrir nuestros ojos la mente ya nos está hablando. Ya está ahí diciéndote que puedes o que no puedes. Pero cada vez que llegue un pensamiento a tu mente, aunque parezca insignificante, si te está robando la paz, si te está inquietando, pregúntate, ¿este pensamiento está de acuerdo con lo que Dios dice de mí? Si la respuesta es no,
no le des la pluma, no le des la autoridad. Recuérdate, no todo pensamiento tiene autoridad sobre mi vida. Si Dios no lo dice de mí, entonces yo decido no entregarle la pluma y hablarme con la verdad. Cuando tu mente te diga tengo miedo, dile no. Dios me ha dado un espíritu de poder. No me ha dado un espíritu de temor. Cuando a tu mente viene ese constante no puedo, es que no puedo perdonar, no puedo amar, no tengo la capacidad, no puedo conseguir ese trabajo, no puedo trabajar más, no puedo proveer más a mi familia y sé que lo necesito, no puedo. Háblate a ti mismo la verdad de Dios. ¿Y qué dice su palabra? Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y cuando yo me hablo con verdad, reescribo mi pensamiento, reescribo mi guión y permito que Él me diga cómo hacer las cosas. Si estás atorado en un no puedo, yo te quiero decir esto, estás tratando de hacerlo en tus fuerzas. Y yo lo he hecho muchas veces. Pero Pablo nos recuerda, somos humanos, pero no luchamos como los humanos. Y esas son verdades que tienes que hablarte a tu vida. Cuando te sientas ahí que no puedes, te sientes atado, sientes que no, tu mente ya no te da más, háblate con la verdad. Soy humano, pero no lucho como los humanos. Dios me dio armas poderosas. Con estas armas voy a poder. Con estas armas voy a derribar. Con estas armas voy a destruir aquello que me está robando la paz. No puedes impedir que un pensamiento toque a la puerta de tu mente, pero sí puedes decidir si le abres la puerta a tu corazón. Todo sentimiento, toda emoción que está en ti inició con un pensamiento. Así que no puedes impedir que estos lleguen, que vengan y te estén recordando y te estén acusando y te estén diciendo, pero sí puedes decidir, ¿pensamiento viene de Dios? ¿Eso es lo que Dios dice de mí? No, entonces no logra bajar a mi corazón. Pero para poder hacer eso tienes que renovar tu mente todos los días. Tenemos que renovar nuestra mente diariamente. Entonces, ¿cómo reemplazamos las mentiras con la verdad de Dios todos los días? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedo deshacerme de todo esto que traigo aquí en mi mente y que no me deja ni pensar claro? Renovando tu mente todos los días. Romanos 12:2 nos dice cómo hacerlo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aquí la instrucción es no imites, no repitas. No repitas. No repitas aquel pensamiento. Dice, no imites. No imites, es que es lo que todo el mundo hace, es que es lo que veo en redes sociales, es que ahora escuché en redes sociales que esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo que tengo que tomar, esto es a donde tengo que ir. Y empezamos a escuchar a otros, y empezamos a escuchar a la comadre, al compadre, a los amigos, a los maestros, empezamos a escuchar a todos y empezamos a hacer como ellos dicen. Y aquí la escritura es muy sencilla y es muy clara. Dice, no imites conductas. No imites las costumbres. No porque todos lo hacen, tú lo tienes que hacer. Deja que Dios te transforme en una nueva persona, cambiando tu manera de pensar. Pablo no dice, cámbiate a ti mismo. Este pasaje no está diciendo, tienes que cambiarte a ti mismo. Hay una palabra clave y está subrayada ahí y es dejen, es permite. Y muchas veces la diferencia entre que Dios obre y no obre en nuestra vida es esa pequeña palabra. Tal vez estás aquí y has estado orando y le has pedido a Dios. Y has pedido a Dios y le has creído que Dios puede hacer. Pero no lo hace. ¿Por qué? Quizá porque oramos, pero
Estamos tratando de hacerlo en nuestra fuerza. Estamos tratando de hacerlo en nuestro obrar, en nuestro entendimiento, en nuestra habilidad. Y aquí la palabra es deja, es permite, es baja la guardia, baja los brazos, baja el esfuerzo. Deja que Dios te transforme en una nueva persona, cambiándote la manera de pensar. Pero esta transformación no sucede de la noche a la mañana, no es una sola vez. Así como alimentarnos, nos alimentamos todos los días, algunos 3 o más veces al día. Es lo mismo con nuestro pensamiento, no podemos renovarlo una sola vez. Tenemos que renovarlo todos los días para poder que haya una transformación. ¿Y cuál es el alimento para nuestra mente? ¿Qué es lo que le tengo que dar? El alimento que nuestra mente necesita es la palabra de Dios. Entonces, cuando vienen estos pensamientos, cuando vienen estas preguntas a ti, recuerda, hazte la pregunta, ¿viene de Dios? ¿Esto es lo que Dios dice de mí? Si la respuesta es no, y si la respuesta es sí, las dos tenemos que ir a su palabra. Y quiero que vayamos al Salmo 119, 105. Y aquí el salmista nos responde diciendo, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios ilumina el siguiente paso. Dice, es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. ¿Qué sucede cuando estás en un lugar a oscuras? ¿Qué sucede cuando se va la luz? Lo primero que haces es buscar tu celular, sea cerca o sea lejos, y lo buscas y enciendes la linterna. ¿Por qué? Porque si intentas caminar con la luz apagada, probablemente te vas a caer, te vas a lastimar o no vas a saber qué hacer. Y eso es lo que pasa con nuestra vida, que muchas veces se apaga la luz de nuestra vida y esa se ve reflejada a través de situaciones que enfrentamos, diagnósticos médicos. Quizá el abogado te ha estado diciendo algo que solamente se ve oscuridad en tu vida y no sabes qué hacer. La palabra de Dios es una lámpara que guía tus pies. Cuando tienes confusión, cuando no sabes qué hacer, ve a la palabra de Dios. Es una lámpara a tus pies. Va a ser una luz que va a guiar tu camino. Y sabes, no necesitas en ese momento de oscuridad una lámpara que te indique dónde está la carretera. Tú necesitas esa lámpara que te guíe a dónde pisar, dónde dar el siguiente paso. Eso es lo que la palabra de Dios hace. No tienes que preocuparte por cuál es el final, es qué hago ahora, qué hago con lo que tengo, qué hago con lo que sé. Voy a su palabra y esta me va a guiar para dar el siguiente paso. Cuando nuestra mente está confundida, la palabra de Dios ilumina el siguiente paso. Segunda a Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Este pasaje yo creo que responde a muchas de nuestras preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Aquí dice toda la escritura. Entonces tú puedes abrir tu Biblia, no importa en qué página tú la abras, no importa dónde tú caigas. Toda, absolutamente toda es inspirada por Dios. No es inspirada por humanos, no es inspirada por personas que cambiamos de opinión basado en nuestras emociones, basado si está lloviendo, si está nublado, si tengo frío, si tengo calor. No, aquí dice toda la escritura es inspirada por Dios, pero tiene un propósito. Y el propósito es confrontarte, y a veces eso es lo que no queremos. No queremos ser confrontados, no queremos reconocer lo que tenemos que cambiar, pero toda la escritura es inspirada por Dios con un propósito y es confrontarte, enseñarte lo que no está bien en tu vida, enseñarte lo que tienes que cambiar, te corrige, te dice por aquí no es,
Recuerda, yo soy una lámpara a tus pies y una lumbrera a tu camino. Por aquí no es, corrige tu camino. Y muchas veces estamos a una decisión. Un pensamiento nos lleva a una emoción y estamos con una decisión delante y no sabemos qué hacer. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para decirme por dónde ir. Me va a enseñar qué es lo que tengo que hacer y me va a transformar. Porque dice, nos enseña a hacer lo correcto, nos transforma. Y lo que más me inspira esta mañana con estas verdades es algo que parece sencillo, pero realmente puede ser retador. Que todos que estamos aquí intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Intentamos hacer las cosas en nuestro razonamiento. Buscándole el tiene o no tiene razón, tiene o no tiene justificación, se puede o no se puede. Y lo intentamos y no podemos. Y estos pasajes que hemos leído es lo que tenemos que hablarnos todos los días. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios sobre mí? Y ahora que sé que su palabra es la que me va a guiar mi siguiente paso, ahora que sé que no debo de imitar las conductas de este mundo, sino tengo que dejar que Dios me transforme, ahora que sé esas dos verdades y sé que toda su palabra me va a inspirar, me va a hacer cambiar, me va a corregir, me va a confrontar, me va a transformar, ahí no se detiene el relato de este libro maravilloso, sino que Jesús mismo, el Hijo de Dios, siendo hombre, estando aquí en la tierra, siendo Dios pero en forma de hombre, tuvo un diálogo con sus discípulos. Y estas eran las personas que estaban más cercanas a Jesús, las personas que vieron a Jesús hacer milagros, hacer prodigios, multiplicar comida, multiplicar el vino, lo vieron levantar incluso muertos. Vieron a Jesús hacer lo imposible posible. Y Jesús se toma un momento para hablar con ellos y les dice estas palabras. Y me gusta mucho que hay ciertas Biblias que nos indican las palabras de Jesús en color rojo. Y es algo que trato de enseñarles a los estudiantes. Es que cada vez que tú ves unas letras en color rojo en la Biblia, detente, porque es Dios literalmente hablando a ti. Es Dios mismo en forma de hombre aquí a través de Jesús hablándote. Y cuando hay una letra roja, yo presto extra atención. Yo presto mucha atención y hago lo que digan. ¿Por qué? Porque es Jesús hablando a nosotros. Y Jesús les dio una promesa a sus discípulos en cuanto a la transformación que hemos estado hablando. Y Él les dijo, sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Esta es una hermosa promesa llena de esperanza para nosotros. Jesús les dijo a los que vieron los milagros. Jesús les dijo a aquellos que en sus manos se multiplicaron aquellos milagros. Les dijo, cuando yo me vaya, Dios, mi Padre, va a enviar a mi representante, el Espíritu Santo. Y Él te va a enseñar y te va a guiar. Él te va a recordar. Entonces, en este proceso de transformación, de renovación, no te preocupes, no lo tienes que hacer solo. Tienes al abogado defensor. Hay otras versiones que dicen el consolador. El Espíritu Santo tiene muchas funciones, pero una de ellas es ser tu abogado defensor. Y no sé tú, pero si yo estoy en un juicio, si yo estoy frente a un juez, frente a una corte, yo quiero tener al mejor abogado defensor. El que me va a poder decir lo que voy a hacer, el que me va a defender, el que va a ver por mí, el que no va a ver por sus propios intereses. Entonces Jesús nos dio esa promesa, no lo tienes que hacer solo. El Espíritu Santo te va a enseñar y te va a recordar las cosas. Cuando estás en medio de situaciones, en medio de pensamientos, en medio de decisiones,
y te haces la pregunta, ¿eso es lo que Dios dice de mí? Cuando viene esa memoria, cuando viene ese pasaje a tu mente, cuando recuerdas pues quizá el pastor habló de esto el otro día, quizá, ¿de dónde crees que está viniendo eso? El Espíritu Santo te va a recordar lo que Dios dijo. El Espíritu Santo te va a recordar las palabras de Jesús. El Espíritu Santo es quien va a estar caminando contigo, defendiéndote, no dejándote que tropieces. Y si estás en el suelo, es quien te va a levantar y te va a decir, recuerda que todo lo puedes. Vamos, recuerda que todo lo puedes en Cristo. Porque Jesús lo dijo de esta forma, Él es mi representante. Y vemos en otros pasajes donde Jesús habla que Él representa a Dios y el Espíritu Santo representa a Jesús. Eso nos indica que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Así que si tú quizá dices, estás un poquito renuente porque no, yo no creo en Dios o no veo cómo Él lo puede hacer, pues yo te invito, no tienes nada que perder. Con cuestionarlo no vas a resolucionar tu problema o tu situación. Arriésgate, inténtalo. Háblate con la verdad. Y sabes, yo no te estoy hablando todo esto porque lo he leído en la Biblia. Desde muy niña vi modelado el leer la palabra en mi casa. Siempre a través de mis padres. Siempre leyendo la palabra. Siempre subrayando. Siempre haciendo notas. Y no fue que ellos me dijeran qué hacer, sino que lo vi y causó en mí esa inquietud por querer conocer qué decía Dios de mí. Y el día de hoy puedo recordar tantos pasajes que los aprendí cuando era una niña, cuando era una adolescente, cuando era una joven. Por eso es la importancia que como iglesia creamos estos espacios como Visión Kids, para que los niños puedan aprender esas verdades desde su temprana edad, para que cada adolescente, middle school, high school, pueda escuchar verdades de Dios, para que en esos momentos que tengan que tomar una decisión, puedan ser recordados por el Espíritu Santo qué hacer. La palabra de Dios es vida, es libertad. Y esta mañana yo te invito a que lo hagas. Te lo digo porque Dios lo ha estado haciendo en mi propia vida. Y quiero compartirte algo muy personal. Durante muchos años yo viví convencida de que no era suficiente. Por muchos años yo viví convencida que no era suficiente. No era lo suficientemente buena para que Dios se fijara en mí, para que Dios contestara mi oración. Y lo he conocido desde niña, le he servido desde niña. Creo firmemente en Dios y en su poder. Pero cuando llegó a la puerta de mi vida la infertilidad, este pensamiento resonó tan fuerte en mí: es que no eres suficiente, Dara. No eres lo suficientemente digna para Dios. No eres lo suficientemente buena, no eres lo suficientemente capaz. No eres suficiente. Quienes me conocen saben que soy una persona que les digo jugando, resolvemos. En esta casa resolvemos, les decimos. ¿Por qué? Porque me gusta buscar, me gusta encontrar la solución, me gusta hacer. No me conformo con un no se puede, no, sí se puede, vamos a ver cómo hacerlo. Entonces he aprendido a desarrollar habilidades, destrezas. Me considero una persona fuerte, una persona que lo voy a intentar y lo voy a lograr y lo puedo hacer. En mi carrera profesional a lo largo de los años pude desarrollarme en el mundo de los negocios, donde pues es dominado por hombres. Entonces siempre teniendo que trabajar extra, teniendo que probarte quién tú eres, que tienes la capacidad. Por solo ser mujer tenía que mostrar más esfuerzo
para mostrar mi capacidad, que estaba incluso por encima de la de esos hombres. Y aún ahí, y aún produciendo, y aún brindando los resultados correctos, venía a mi mente: no eres suficiente. No eres suficiente, no puedes, no eres suficiente para Dios, no eres suficiente para tu esposo, no eres suficiente para tus hijos que Dios te confió, no eres suficiente para tus padres, no eres suficiente para el ministerio, no eres suficiente, Dara. Esfuérzate más, hazlo mejor, hazlo otra vez. Y quizá tú estás aquí esta tarde y has escuchado esa frase: no soy suficiente para conseguir ese empleo, no soy suficiente para merecer el respeto de mis hijos, no soy suficiente para que Dios ponga su mirada en mí. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que nadie me lo dijo. Nadie. Nunca una persona a mí me dijo: Dara, tú no eres suficiente, vuélvelo a intentar. Al contrario, escuché siempre palabras de afirmación, palabras que me decían: tú eres capaz, tú puedes, lo hiciste excelente. Siempre presentando resultados positivos. Pero ese no soy suficiente fue el guión que yo permití en mi mente que escribiera la narrativa de mi historia. Nadie me lo dijo. En mi caso nadie me lo dijo. Quizá a ti alguien sí te lo ha dicho verbalmente. Pero estamos en el mismo lugar. Porque ese es un guión que hemos aprendido, que hemos permitido que permanezca ahí y que crezca. Pero sabes, un día yo comencé a reemplazar esa mentira con la verdad de Dios. Y empecé a creer lo que Dios dice de mí. ¿Por qué? Porque había hecho mi identidad de todas estas cosas, todas estas personas. Y es por eso que había esa insuficiencia, ese sentir que me faltaba algo, ese sentir de fallé, no lo hice bien, entonces no soy suficiente, no tengo lo que necesito. Pero empecé a cambiar eso por la verdad de Dios y creer lo que Él dice de mí. Y en lugar de seguir creyendo lo que mi mente había repetido por tanto tiempo, empecé a ir a su palabra. ¿Qué dice Dios de mí? Y empecé a escribirlo. Aunque no lo creía, aunque no lo veía posible. Pero decidí empezar a escribir, empezar a anotar, empezarme a recordar, poniéndolo donde lo pudiera ver, poniéndome palabras de afirmación donde yo las pudiera ver, para ser recordada que mi identidad no son las personas, no son mis circunstancias. Y sabes, mi circunstancia actual no ha cambiado. Les decía la semana pasada, atravieso uno de los momentos, temporadas más difíciles de mi vida. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es a quien yo le doy la pluma para escribir la narrativa de mi mente. Cada día yo regreso a su palabra. Cada día el Espíritu Santo me recuerda la verdad cuando mi mente quiere regresar a las mentiras. También he aprendido a buscar ayuda. Porque buscar ayuda no significa que no tienes fe. Buscar ayuda es reconocer que necesito a Jesús en mi vida. Y necesito algo más grande que yo, porque en mis fuerzas no puedo. Y en su gracia, Dios ha usado a mi familia. Dios ha usado a mis amigas. Dios ha usado a la familia de la fe. Estas mujeres con las que me reúno teniendo conversaciones acerca de Dios. Y también la consejería cristiana ha sido crucial para cambiar mi mente, para recordarme la verdad de Dios y caminar conmigo en el proceso. Recordarme que no voy sola, que Dios a través de su Espíritu Santo está conmigo y me ha rodeado de personas llenas del amor y del temor de Dios, que me recuerdan la palabra de Dios, que me recuerdan lo que Dios dice, que me recuerdan: hey, no eres nada más tú, yo también.
Y empezamos a alentarnos unas a otras, empezamos a animarnos, empezamos a levantarnos. ¿Quién tiene la pluma de tu historia? ¿A quién le estás dando esa autoridad? Hoy te digo esto por experiencia, no porque ya haya llegado, sino porque es lo que he decidido vivir día a día. Volver a la palabra de Dios y permitirle a Dios que escriba el guión de mi vida. Porque cuando Dios renueva tu mente, produce una transformación. Una mente renovada produce una vida transformada. Si tú quieres que tu vida cambie, tu mente tiene que cambiar primero. Y muchas veces la transformación empieza internamente y va a tomar tiempo incluso para que quizá tu cónyuge, tu padre, tus hijos noten el cambio en ti. Pero lo más importante es que esa transformación empieza en tu mente y empiezas a declarar la palabra de Dios. Dice, usa las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas. Todas esas palabras, todas esas frases, todos esos pensamientos que los repites tanto, tanto, tanto hasta que los crees como si fueran verdad, son fortalezas. Y la palabra nos dice que Dios te ha dado el poder para derribar esas fortalezas. Y no solo eso, Dios las derriba, pero construye fortalezas de fe, fortalezas de esperanza, fortalezas de confianza. Entre más tiempo tú pases en la palabra, entre más tiempo tú pases conociéndolo a Él y qué dice Él de ti, esas fortalezas de temor se van disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que ya no las escuchas y empiezas a escuchar las fortalezas de amor, de esperanza, de gozo, de paz. Porque cada vez que tú obedeces a Dios, que abre su palabra, tienes la capacidad para reemplazar una mentira con su verdad. Porque recuerda que no puedes vivir una historia diferente si sigues creyendo el mismo guión viejo. Quizá algunos de ustedes esta semana se hicieron las preguntas. Quizá algunos de ustedes sí fueron intencionales. Y quizá fue fácil, quizá no lo fue. Quizá te lo tuviste que recordar todos los días. Pero recuerda que su palabra es una luz para el siguiente paso. Y si tú no quieres vivir la historia que estás viviendo, tienes que dejar que Dios cambie esa historia. Romanos 12:2 nos recuerda que Dios transforma nuestra vida al renovar nuestra manera de pensar. Es una decisión diaria. Es una decisión diaria. Y lo importante es saber que su palabra en Filipenses nos recuerda que el que comenzó la obra la va a terminar. No te tienes que preocupar por eso. No tienes que preocuparte por el final. Su palabra me promete que Él lo empezó, Él lo va a terminar. Y eso significa que Dios no ha terminado contigo esta mañana. Tu historia sigue en las manos de Dios. Él sigue restaurando lo que parece perdido. Él sigue transformando lo que parece imposible. Y Él sigue escribiendo un futuro lleno de esperanza para ti. Te hago esta pregunta. ¿A quién le vas a entregar la pluma de tu vida? Porque quien tiene la pluma escribe el siguiente capítulo de tu vida. Y todos cuando llegamos aquí recibimos una pluma. Te voy a invitar que la pongas delante de ti en este momento. Y quiero pedirte que escuches esto. La pluma simboliza quién tiene la autoridad para escribir el guión de tu vida. El enemigo quiere escribir un guión de miedo, quiere escribir un guión de culpa, quiere escribir un guión donde te recuerda tu pasado, donde te recuerda el dolor, pero Dios quiere escribir un nuevo guión basado en su verdad. Quizá el dolor escribió páginas que nunca imaginaste, que no deseaste, que intentas borrarla todos los días. Quizá fue algo muy fuerte en tu vida personal, que deseas cambiar eso. Hoy lo puedes hacer, entregándole esa pluma a Dios, diciéndole: aquí está mi vida,
aquí está mi vida, te doy la autoridad a ti, te doy a ti todo el control de mi vida para que tú escribas mi siguiente capítulo, porque lo he hecho por tanto tiempo y no ha sido el resultado que yo quería. Así que en este momento yo te invito a que te pongas de pie. Y si hoy estás listo para dejar de intentar escribir tu historia a tu manera y quieres poner la pluma en las manos de Dios, yo creo que hagamos esta oración. Vamos a hacer una oración. Si puedes cerrar tus ojos y pido que por los siguientes minutos, si pueden ayudarme a permanecer en su lugar, ya estamos por terminar. Y hagamos esta oración juntos. Padre Celestial, hoy reconozco que muchas veces he permitido que el miedo, el dolor y las mentiras escriban el guión de mi vida. Ya no quiero seguir viviendo esa historia. Hoy decido entregarte la pluma. Escribe en mi mente tu verdad y en mi corazón tu propósito. Renueva mi mente, derriba toda fortaleza que no viene de ti y fortalece mi fe para creer lo que tú dices. Espíritu Santo, recuérdame tu verdad cada vez que las mentiras regresen. Gracias porque no has terminado conmigo y porque sigues escribiendo mi historia el día de hoy. A partir de hoy, sé tú el autor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesús o te has alejado de Él y esta mañana quieres empezar esta nueva relación con Él, permitiéndole que Él escriba el próximo capítulo de tu vida, o aquellos que se han alejado y quieren regresar a la fe, te invito, iglesia, juntos a hacer esta oración a beneficio de aquellos que deciden entregar su vida a Jesús esta mañana. Y si ese eres tú, simplemente repite después de mí: Dios, hoy reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Gracias por morir por mí en la cruz y darme una nueva vida. Hoy pongo mi fe en ti. Sé mi Salvador y mi Señor. Escribe en mí la historia que tú soñaste desde el principio y ayúdame a seguirte todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y esto es lo que voy a invitar de ti. El pasaje que leíamos era un pasaje de acción. Es un pasaje de instrucción. Es un pasaje que da directiva de qué hacer. Y por los siguientes minutos vamos a terminar adorando, pero quiero recordarte que la persona que sostiene la pluma escribe el siguiente capítulo de tu vida. Y mi oración es que a partir de hoy decidas que Dios sea quien le escriba. Y si el día de mañana viene todo eso a tu mente de regreso, vuelvas a entregarle la pluma a Dios. Vuelvas a decirle: Señor, tú estás en control. Habrá momentos en que el miedo va a intentar callarte, va a intentar desanimarte, va a intentar decirte de nada sirve lo que has hecho. Pero en ese momento tú decides una vez más ir a Dios. No sueltes esa pluma, no la dejes ir. Pero mientras adoramos, yo quiero hacerte esta invitación. Si tú estás listo realmente para que Dios tome tu pluma, yo te hago la pregunta: ¿a quién le vas a entregar la pluma? Y si tú esta tarde decides que sea Dios, te invito a que vengas a depositarla aquí, como una manera simbólica de decirle: Señor, te entrego mi vida. Cruzaré por el valle, en el fuego andaré, más seguro yo estoy, tú sigues siendo Dios. Y cuando llegue el cansancio y no pueda avanzar, en ti voy a confiar,
Vamos, y yo te invito a que tú declares con convicción en esta tarde ya que las cadenas se rompen, las cadenas de nuestra mente, las cadenas de nuestro corazón, de nuestro espíritu, hoy se rompen por el poder de su palabra. Y hoy vamos a terminar declarando que no hay otro nombre como el nombre de Jesucristo, y Él lo puede hacer aún ahora, aún en ti, el día de hoy. Y las cadenas caerán, el infierno temblará al oír el nombre de Cristo. Todo consumado fue, Él ha vencido con poder, lo alabamos solo a Él. Vamos, dilo. Las cadenas caerán, el infierno temblará al oír el nombre de Cristo. Todo consumado fue, Él ha vencido con poder, lo alabamos solo a Él. Cristo, su nombre es Cristo. Hoy declaramos de su bondad, hoy declaramos de su amor, y hoy permitimos que Él rompa toda barrera, toda cadena de nuestra mente, de nuestra vida, y salimos de este lugar confiados que Él nos ha dado la victoria en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Misión, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos aquí el próximo domingo a las 11. No vengas solo, ven acompañado. Nos vemos.